Como creyentes, hemos sido llamados a dar fruto. Pues bien, pongamos nuestro fruto y nuestras obras a la luz de la palabra. Porque todo es mejor a la luz de la palabra. Muy buenos días, amados hermanos. Es un gusto para mí poder volver a predicar la palabra del Señor, retomar el tema tan importante de la ética cristiana y llegar a sus hogares con la palabra del Señor. Hoy quiero comenzar con un ejemplo de un programa muy conocido y muy popular para muchas personas. Tal vez han visto El precio de la historia. A mí me parece muy interesante este programa porque llegan diversos objetos con precios de todo tipo, con una historia muy interesante. Pero un episodio, una parte en especial que me llamó la atención fue cuando el dueño de la tienda fue estafado. Y fue estafado porque le llevaron un chaleco de una tribu Sioux americana, en la cual aparentemente era del año 1890. Y él, tras examinarlo, tras ver el material, incluso lo vio con un lente especial para ver si estaba con los materiales adecuados y correctos para el tiempo. Él pudo notar, o él creyó que era real, y al final pagó $1,300 por esta pieza. Cuando él llamó a un experto, el experto fue, analizó y le dio la triste noticia de que no era un objeto del tiempo que él creía. Evidentemente sí fue elaborado por o para esta tribu, pero fue elaborado en tiempos modernos y de manera muy cercana a la manera en la cual se hacía, pero era para la venta, es decir, un recuerdo. Y los $1,300 que él había pagado no lo valían. Entonces él perdió su dinero y pagó por un recuerdo $1,300. Y fue algo muy duro y muy triste para él. Entonces, este experto sabía y conocía perfectamente dónde ver, cómo era el objeto real, cómo había sido desgastado este objeto para que parezca real, y tuvo que darle la triste noticia. Entonces, asimilando esto a nuestra vida, podemos darnos cuenta de que todos nosotros, cada uno de nosotros, realizamos obras todos los días. Tú tienes obras, yo tengo obras, y estas nuestras obras producen un fruto, o en algunos casos producen frutos, porque hay una diferencia en fruto y frutos, el plural y el singular. Ahora, la pregunta que yo quiero hacer ahora para comenzar es: ¿nuestras obras son genuinas o son falsificadas? Y aquí es el punto de partida para darnos cuenta el tema de nuestro fruto. ¿Tus obras, mis obras, son genuinas o son falsificadas? Si tal vez te pueda sonar muy fuerte la pregunta, la vamos a plantear de diferente manera. Podemos decir y preguntarnos: ¿nuestras obras son en nuestras fuerzas produciendo los frutos de la carne? ¿O tus obras, mis obras, son en el poder del Espíritu Santo produciendo su fruto? Pues allí está la diferencia. Cuando son obras en nuestra carne, producen frutos. Pero cuando son las obras en el poder del Espíritu Santo, producen un solo fruto. Y cuando las obras que realizamos son examinadas a la luz de la palabra, a la luz del Espíritu Santo, es decir, por el Señor Jesucristo, por nuestro dueño, Él es el experto que sabe perfectamente cuáles son genuinas o cuáles no. Es decir, Él puede determinar perfectamente cuál de nuestras obras perdurará por la eternidad y cuál se perderá. Y es ahí donde yo quiero entrar, porque el propósito que tenemos para esta mañana, para esta prédica, es establecer y comprender bajo la autoridad de la palabra de Dios nuestra necesidad de tener obras que produzcan un fruto bajo el poder del Espíritu Santo. Hoy vamos a encontrar y entender esa necesidad en la vida de todos los creyentes. Lo segundo que quiero que veamos hoy es que podamos entender nuestra incapacidad para producir por nosotros mismos, por nuestro esfuerzo, obras que den el fruto del Espíritu Santo.
no vamos a poder hacerlo y debemos entender por qué. Y lo siguiente que vamos a ver es que vamos a poder encontrar la manera que la palabra de Dios nos enseña, nos dice, nos guía para poder producir obras en el poder del Espíritu Santo y que estas obras produzcan o den el fruto del Espíritu. Así que acompáñenme al pasaje en el cual vamos a dar pie a todo lo que aprenderemos hoy. Está en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 25. Gálatas 5, 19 en adelante. Dice la palabra del Señor: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, el apóstol Pablo, a través de su carta en Gálatas y de este pasaje en específico, nos habla de las obras de la carne y las obras del Espíritu en el creyente. Las obras de la carne son hechas por el creyente en sus fuerzas. Las obras del Espíritu son hechas por Dios en nosotros y a través de nosotros. Y ambos producen algo diferente. Las obras hechas en el poder del Espíritu, es decir, a través del Espíritu Santo en ti, producen el fruto del Espíritu. En cambio, nuestras obras carnales producen frutos, y frutos distintos. Es por eso que la palabra dice, hablando de los falsos maestros, por sus frutos los conocerán. No está hablando acerca de creyentes, está hablando de falsos maestros. Por sus frutos, en plural, serán conocidos. Y no está indicando frutos buenos, es decir, por sus frutos malos serán evidenciados que son falsos maestros. Es decir, que su manera de vivir es contraria a lo que predican. Su actuar es diferente, distinto, contrario a lo que enseñan. Enseñan el bien o dicen enseñar el bien, pero actúan de mala manera. En cambio, los que actúan bajo el poder del Espíritu Santo tendrán obras buenas para gloria de Dios y esas obras producirán el fruto del Espíritu en nosotros. Así que vamos a entender esta diferencia. Vamos a ver como primer punto las obras y el fruto. Anteriormente hemos aprendido la diferencia de una vida gobernada por la carne. Y hemos visto la diferencia de una vida gobernada por el poder del Espíritu Santo. Lo vimos al principio de esta serie. Y es importante que podamos recordar que las personas que viven en pecado, que son gobernadas por el pecado, que son gobernadas por Satanás, que son gobernadas por su carne, van a producir obras en su carne, en sus fuerzas, en su voluntad, en su egoísmo. Y eso es lo que hemos visto en Gálatas, en la primera parte de lo que hemos leído. Hemos visto cuáles son las obras de la carne. Y cita una lista bastante larga, pero no es conclusiva. Es decir, da varias cosas, varios elementos de los frutos, de las obras de la carne, pero no da una lista completa. Es más, él cierra con y cosas semejantes. Es decir, que hay mucho más allá de la lista que da Pablo. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Es decir, todas las cosas que hacen daño al ser humano, todas las cosas que van en desmedro de la vida del creyente, de la imagen de Dios en nosotros. Todo esto y cosas semejantes
son las obras que nuestra carne produce, que nuestra manera de vivir, es decir, de manera egoísta y centrada en nosotros mismos, nuestra naturaleza humana produce. Pero, por otro lado, el creyente, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha sido regenerado y transformado por el poder del Espíritu Santo, por la palabra de Dios, después de haber sido lavado por la palabra de Dios y haber recibido un corazón nuevo, una mente, la mente de Cristo, es el que puede producir el fruto del Espíritu. Aquel que evidencia las obras del Espíritu y camina en el poder del Espíritu. Él, solamente aquel que ha nacido de nuevo, fue dotado, capacitado con una nueva naturaleza. Y esta nueva naturaleza que tienes tú como creyente tras haber nacido de nuevo, tras haber reconocido a Jesucristo como tu Salvador, por tu necesidad de nuestro Salvador, por el pecado que tenemos, tiene un nuevo objetivo. Y el Espíritu nos impulsa a perseguir este objetivo. ¿Y cuál es este objetivo? Lo encontramos en Colosenses capítulo 3, versículo 1. El apóstol Pablo nos dice en esta carta: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, todo aquel que ha nacido de nuevo debe buscar las cosas de arriba, es decir, las cosas del cielo, las cosas que le pertenecen a nuestro Dios. Todo lo que está en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Quiero recordar junto con ustedes, mis amados hermanos, que ningún ser humano puede llevar fruto para Dios por sus propias fuerzas. Y estoy recalcando esto una vez más. Ni tú ni yo podremos llevar buen fruto para Dios en nuestras fuerzas. Cuando hablamos de nuestras propias fuerzas, me estoy refiriendo a ya sea prácticas religiosas. Podemos tener prácticas religiosas cotidianas que en nuestro entender nos puede llevar a dar fruto para Dios, pero no es así. Muchas veces lo he dicho, yo lo repito, a veces pensamos o se enseña que para que tú tengas comunión con Dios debes leer la palabra de Dios todos los días, leer tu Biblia todos los días y orar todos los días. Pero sabes, eso no va a producir en ti comunión con Dios. Y tú puedes decir que yo estoy loco, pero quiero que entiendas que es completamente diferente. Porque tienes comunión con Dios, porque tú tienes el corazón lleno del Espíritu Santo, tú sientes la necesidad de leer tu Biblia y de orar. Entonces a veces queremos forzar las cosas nosotros y querer leer la palabra de Dios, querer orar cuando hay pecado en nuestro corazón no confesado que nos lleva a quebrantar nuestra unidad con Dios, nuestra comunión con Él. Entonces la cosa es al revés, porque tenemos comunión con el Señor, porque hemos confesado nuestros pecados, porque nuestra vida está limpia delante de Él. En ese momento, pues tenemos la necesidad de hablar con Él, de escucharlo, de entenderlo. Entonces es completamente distinto. ¿Te das cuenta? Lo primero es en nuestras fuerzas. Lo segundo es en el poder del Espíritu Santo. Y es entonces cuando entendemos lo que leemos, cuando recibimos respuesta a nuestra oración, cuando oramos en el Espíritu y en la voluntad del Señor. ¿Qué más podemos tener como obras en nuestra vida? Una vida legalista. ¿Y qué es la vida legalista? Es decir, una vida que cree que está cumpliendo literalmente todas las ordenanzas que hay en la palabra y que lo hace a rajatabla, es decir, que ante sus ojos o delante de Él está haciendo las cosas bien. ¿Y cómo nos damos cuenta que vivimos una vida legalista? La vida legalista es la que se centra en uno mismo, es decir, yo hago esto, yo cumplo esto, y tiende a fijarse en los demás. Yo hago esto, pero tal, y no lo hace. Yo cumplo esto, pero tales personas no las cumplen. Y es como que pudiéramos escuchar
¿A ti qué te importa lo que hacen los demás? Céntrate en tu vida. De una manera muy elegante lo dijo el Señor al apóstol Pedro. Cuando él le reclamó acerca de otro discípulo, el Señor le dijo: ¿a ti qué? Tú concéntrate en tu vida. Tú céntrate en mi obra en ti. Y eso es lo que debemos hacer, amados hermanos, centrarnos en lo que Dios está haciendo. Es evidente, debemos ver la vida de los demás, pero no para juzgarla, sino para llevarlos a los pies de Cristo, en el amor del Señor y en el poder del Espíritu Santo. Así que evitemos las prácticas religiosas y la vida legalista. Y para no caer en obras que den frutos vacíos de la carne, o que den frutos gobernados por la carne o por nuestro pecado, debemos aferrarnos con toda nuestra fuerza a la vid verdadera para poder llevar fruto agradable a Dios en su espíritu. ¿Y por qué digo esto? Porque Jesús lo dijo cuando estaba hablando con los discípulos antes de ser crucificado. Vamos al Evangelio según Juan, capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 1. Y Jesús les dijo a los discípulos, y esas palabras resuenan para nosotros hoy: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y Jesús continúa en el versículo 4 y 5, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Tú eres el pámpano, yo soy un pámpano. Y la vid verdadera es Cristo Jesús. Apartados de Él, nada podremos hacer. Y quiero que te des cuenta en algo. El Señor habla de manera singular. Dice: quien permanece en mí, lleva mucho fruto. No dice muchos frutos, porque se está refiriendo a un solo fruto. Y vamos a encontrar qué fruto es. Nosotros como creyentes somos esos pámpanos, unidos al Señor, injertados al Señor a través del poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es esa savia que recorre a través de nosotros, dándonos vida y llevando ese fruto para que sea evidente en nuestra vida. Somos sustentados por esta vid verdadera que es Cristo Jesús, y es así como el Señor nos comunica su poder, circulando a través de esa vid, llegando a los pámpanos por el poder del Espíritu Santo. Esa es la savia de la vida, del poder de Dios en su Espíritu Santo. Y solamente así provee para nosotros todo lo que necesitamos para que tengamos esas obras, ese fruto espiritual. Recuerda, apartados de Cristo Jesús, nada podremos hacer, o todo lo que hagamos será un fruto en la carne. Filipenses capítulo 1, versículos 10 al 11 nos dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces aquí está hablando de los frutos de la justicia, ya es en plural, pero son en el poder del Espíritu Santo. Aquí la justicia es la que da los frutos. Y debemos ser llenos de esto, pero vamos a entender también a qué nos guía el fruto del Espíritu. Entonces veamos esto. ¿Cuál es nuestra necesidad del fruto del Espíritu Santo? ¿Por qué debemos dar fruto en el Espíritu? Porque es la manifestación visible en tu vida de la realidad de la obra de Cristo en nosotros. Es decir, el fruto del Espíritu Santo manifiesta que somos de Él. El fruto del Espíritu Santo muestra su obra en nuestra vida.
Solo así somos transformados por el Señor en un proceso constante que hace posible en nosotros la santificación. Es decir, que no es que hoy daremos el fruto del Espíritu y mañana ya no. Es algo constante. Todos los días damos el fruto del Espíritu. Todos los días, en el poder de Él, hacemos obras para su gloria. Y esas obras producen el fruto del Espíritu. Es sencillo, amados hermanos. Es sencillo, pero cuando lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. Cuando forzamos las cosas, cuando queremos forzar las cosas, es donde comenzamos a fallar. Solo así podremos ser transformados en este proceso continuo, en este proceso diario de nuestra vida. Porque la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18 nos dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, todos los días somos transformados. Todos los días el Señor obra en nuestra vida. Esto nos muestra que ocurren dos cosas en tu vida. Ocurren dos cosas en la vida de todos los creyentes gobernados por el poder del Espíritu Santo. Y esto es una evidencia de que el Señor está obrando en nosotros. Primero, la imagen de Dios que está deteriorada en nosotros por el pecado es restaurada en Cristo Jesús. La imagen que Dios nos dio, que el pecado trastornó, deterioró, es renovada en Cristo Jesús. Y lo segundo, el Espíritu que nos fue dado como el sello de nuestra salvación, reproduce en nosotros la condición moral de Jesucristo. Y lo hace a través de su fruto, del fruto del Espíritu. Es decir, como Cristo anduvo, podemos andar nosotros. Y eso es algo hermoso para nuestra vida. Ahora, amados hermanos, es importante que tengamos paciencia, mucha paciencia, pues la transformación es progresiva. No es de un día para el otro y ya estamos perfectos. No funciona así. Es progresiva y es diferente en cada uno de los creyentes. No es la misma en todos. En muchos puede ser un poco más acelerada, en otros puede tardar un poco más, pero al final el Señor está obrando en nosotros y cumplirá su propósito conforme a su palabra. Y llegaremos a una obra terminada, perfecta en el Señor, porque Él así nos ve. Él ya ve en nosotros su obra terminada y todos los días Él trabaja para que lleguemos a ese punto. Es importante que tú y yo tengamos la paciencia necesaria, pues es progresivo todo esto. Así que no necesitamos mirar qué están haciendo los demás, cómo lo están haciendo. Tenemos que estar pendientes de si nosotros estamos dejando que Dios actúe en nuestra vida. Ese es un punto muy importante en nosotros, hermanos míos. El propósito y la obra final de Cristo en tu vida, en mi vida, se va a cumplir perfectamente y lo va a hacer de manera definitiva. Y eso será al momento de nuestra glorificación. ¿Y qué quiere decir esto de glorificación? Cuando nuestros cuerpos, y hasta el momento que seamos arrebatados, o si morimos antes de que Jesús venga a recoger a su iglesia, habrá un momento en el cual nuestros cuerpos sean glorificados. Y vamos a ver el ejemplo de Filipenses capítulo 3, versículo 21, que nos dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, amados hermanos, la voluntad de Dios en el creyente depende de que nosotros ya no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:4. No andemos conforme a la carne, andemos conforme al Espíritu Santo. Entonces,
ahora podemos comprender la diferencia entre la ley de la carne y la ley del Espíritu. Es importante entender la diferencia entre ambas leyes, porque la ley de la carne produce obras contrarias a la voluntad de Dios, ya las que hemos visto en Gálatas 5, 19 al 21. Todo aquel que quiere hacer obras dependiendo de sus fuerzas, solo va a lograr hacer obras en la carne o las obras de la carne. En cambio, las obras del Espíritu producen fruto para la gloria de Dios, como vimos en Gálatas 5, 22 al 23. Una vez más leemos, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. La diferencia entre ambos, la ley de la carne y la ley del Espíritu, es que las personas sujetas a la ley de la carne y las personas que están sujetas a la ley del Espíritu es sencilla y es muy clara. El que vive bajo la libertad de la ley del Espíritu, el creyente que está libre por el poder del Espíritu, aborrece el mal y no lo practica. Está claro en su mente y en su corazón qué está mal y qué no debe hacerlo. Y además de eso, confía plenamente en el Señor. Y esa es la luz, su timón para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Salmo 97:10 es claro con nosotros porque nos dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Pero el que se sujeta a la esclavitud de la ley de la carne no aborrece el mal, más bien lo justifica en su vida. Lo oculta, lo maquilla para que aparente piedad. Isaías 5, 20, 21 nos habla de esto y dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos, de aquellos que a su maldad la llaman bondad y a la bondad de los demás, que opaca su vida, lo llaman malo. Al final, la lucha de los que se sujetan a la ley de la carne y los que se sujetan a la ley del Espíritu es resumida en lo que Pablo dice en Romanos 7, 24 al 25. Él hace un clamor y en su clamor dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo mismo reconoció ser un miserable a causa del tremendo esfuerzo de querer vencer por sus propias fuerzas la ley de la carne y del pecado. Eso nos hace miserables, querer vencerlo con nuestras propias fuerzas. Pero Pablo también reconoció que la victoria plena está solamente en Cristo Jesús. Tú quieres vencer a la ley de la carne y del pecado, hazlo en el poder de Cristo Jesús. Así que una vez más, podemos dar gracias porque el pecado es perdonado en nosotros solamente en Cristo Jesús y en su obra en la cruz del Calvario. Como dice Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Solamente por medio de Cristo, todo creyente sujeto al poder del Espíritu Santo es llevado todos los días de victoria en victoria. Todos los días es fortalecido con la porción necesaria para cada día. No te preocupes por el día de mañana, sino afánate por el día de hoy, porque hoy recibirás la porción necesaria de fortaleza para las obras del Señor en su poder y para el fruto del Espíritu. No te afanes por el día de mañana. Hoy el Señor está obrando en ti. Mañana será un nuevo día. Así que hoy es nuestro día para la obra de Dios en nosotros, para el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y es así como el poder del Espíritu Santo y su fruto se evidencia en nosotros. Una vez más, llegamos a la conclusión que nos ha estado acompañando a lo largo de todos los puntos que hemos visto hasta ahora en la ética cristiana. El secreto para una vida victoriosa
está en dejarse conducir por el Espíritu Santo. Él es el capitán del barco. Él es el conductor de nuestro vehículo. Él nos conduce a la victoria. Romanos capítulo 8, versículos 3 al 5 nos dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Así que como hombres y mujeres espirituales, andemos en las cosas del Espíritu. ¿Cómo es esto posible en tu vida? ¿Cómo es esto posible en la vida del creyente? Pues solamente a través del fruto del Espíritu Santo en la vida de los cristianos. Pablo en Gálatas enumera 9 manifestaciones de este fruto. 9, muy sencillas. Y no dice cosas semejantes, simplemente da las 9 porciones que conforman el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son las 9, no hay más. Estas 9 producen el fruto del Espíritu Santo. Y ninguna de estas manifestaciones puede ser producida por tu habilidad, por tu esfuerzo humano. Solamente lo puede producir el Espíritu Santo, como esa savia que circula por la vid verdadera y llega hasta nosotros los pámpanos, dando ese fruto para la gloria de Dios. Además de eso, para que sea considerado fruto, deben producirse las 9 al mismo tiempo, las 9 manifestaciones al mismo tiempo, y no por separado en grupos o por turnos. Así que no podemos decir: hoy voy a ser benigno, y todo el día andamos benignos por la vida. Mañana voy a ser bondadoso, otro día voy a manifestar mi fe, otro día voy a ser templado. No funciona así. Todos los días, si el fruto es genuino, no falsificado, en el poder de la carne, es genuino en el poder del Espíritu Santo, serán las 9 manifestaciones al mismo tiempo. Es decir, si el fruto es genuino en tu vida, ese momento manifestarás amor, gozo y paz. Pero también manifestarás paciencia, benignidad y bondad. Y también será evidente la fe, la mansedumbre y la templanza en tu vida. Así que no es un checklist que vamos llenando para llegar al fruto del Espíritu. No es que decimos: hoy manifesté amor, está, un check. Hoy fui gozoso, entonces otra vez. Hoy tuve paz, entonces ponemos un check. Hoy fui benigno, hoy fui paciente, hoy fui bondadoso, hoy tuve fe, hoy fui manso, hoy tuve templanza. Así que en esos 9 días he logrado dar el fruto del Espíritu. No funciona así. Y vamos a entenderlo, vamos a comprenderlo, vamos a ver cómo funciona esto en nuestra vida. Y te vas a sorprender cuando te des cuenta cómo es esto evidente en nosotros. Además de eso, amados hermanos, para que sea considerado fruto, debe ser hecho por el Espíritu en nosotros. Y las 9 manifestaciones forman un todo indivisible al mismo tiempo. Y estas 9 manifestaciones del Espíritu Santo son características divinas que fueron manifestadas en Jesús y que deben ser manifestadas en nosotros, porque estamos sujetos a la vid verdadera. Esas 9 perfecciones son el carácter de Cristo en el creyente, según el propósito de Dios para ti y para mí. Y son logradas, son alcanzadas únicamente por la dependencia absoluta de esa vid verdadera, por la entrega incondicional al Espíritu Santo que fluye a través de la vid como esa savia que llega a los pámpanos. Y las perfecciones del fruto del Espíritu son las manifestaciones del carácter moral que Jesús produce en nosotros. Y vamos a entenderlas, y para entenderlas necesitamos darnos cuenta que tienen 3 características muy sencillas. Ahora las vamos a ver de manera sencilla. El siguiente domingo
entraremos de lleno a las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu. Las 3 primeras, amor, gozo y paz, tienen que ver con nuestra relación personal con Dios. Estas 3 manifestaciones van a evidenciar cómo está nuestra relación directa con Dios. Las 3 siguientes, paciencia, benignidad y bondad, tienen que ver con nuestra relación con el prójimo y van a mostrar cómo tu relación con los demás es evidencia del fruto del Espíritu. Y las 3 últimas, fe, mansedumbre y templanza, tienen que ver con nuestra intimidad. Es decir, que dan a conocer cómo está nuestro corazón, cómo estamos nosotros con el Señor. Veremos cada una de estas partes con detalle y cómo se manifiesta en tu vida y en mi vida como creyentes con mucha calma el siguiente domingo. Yo quiero invitarte para que puedas verlo a Dios mediante y entender perfectamente cómo esto se evidencia en nosotros. En conclusión, mientras tanto, podemos decir a manera de cerrar todo esto en una sola idea, que la vida del creyente que permite manifestar el fruto del Espíritu será únicamente la vida rendida plena e incondicionalmente a Dios, no en nuestras fuerzas, en su Santo Espíritu. Gálatas 5:16 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este versículo ha resonado en nuestra mente, en nuestros oídos a lo largo de esta serie. Y recordemos lo que nos dijo el Señor Jesucristo de llevar fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos míos, que nuestra vida evidencie el fruto del Espíritu, que nuestras obras sean en el poder del Espíritu Santo para su gloria y que su fruto lo glorifique. Oremos. Señor Jesús, estamos agradecidos contigo, pues tú eres la vid verdadera que nos ha llamado a salvación y nos ha injertado en esa preciosa vid. Como pámpanos queremos llevar ese fruto para tu gloria. Y queremos que el labrador, nuestro Padre, nos cuide y dé a nosotros la oportunidad de llevar mucho fruto para ti. Enséñanos, guíanos y muéstranos tu camino. Queremos aprender de estas 9 partes o manifestaciones de tu fruto y que sea una evidencia diaria en nosotros para bendición nuestra y para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén.